¿De dónde proviene la humanidad? Esta pregunta ha inspirado incontables narrativas a lo largo de la historia, pero ninguna responde verdaderamente la cuestión de nuestro origen. Las vastas sabanas de África, rebosantes de vida y bañadas por el sol dorado, fueron el escenario en el que nuestros ancestros emprendieron su épico viaje evolutivo, culminando en nosotros. Mucho antes de que las culturas religiosas y antiguas existieran, el Homo sapiens surgió del corazón de África, específicamente de lo que hoy es Etiopía, extendiéndose hacia el Mediterráneo, el Medio Oriente y las regiones orientales. Pero África no solo es el lugar del nacimiento del Homo sapiens. Sorprendentemente, también es la cuna de la diversa gama de religiones que han moldeado nuestros paisajes espirituales, desde las encantadoras tradiciones yoruba hasta el vudú, pasando por las prácticas místicas de la diosa Nubia con cabeza de león, que influyó en deidades poderosas como Isis y Sekhmet. La herencia religiosa prehistórica de África es realmente asombrosa. ¿Cuáles son algunas de las antiguas religiones tribales de África y cómo se entrelazan con nuestro sistema de creencias modernos? Intentaremos descubrirlo juntos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. África no es solo nuestra tierra ancestral, es la cuna de la humanidad. Pero ¿cómo podemos creer en esta afirmación? La evidencia se encuentra en el suelo africano. Hemos desenterrado huesos de Homo sapiens en toda África, lo que no deja dudas sobre su papel como nuestro lugar de origen. Cuanto más profundizamos en estas capas de roca, más rastros de Homo sapiens encontramos en comparación con otras partes del mundo. Los tesoros arqueológicos de África van desde el Gran Valle del Rift, rico en fósiles, hasta el impresionante arte rupestre del Sahara, cada pieza como un testimonio de nuestro patrimonio compartido. A medida que viajamos desde el corazón de África hasta la tierra de los faraones, el antiguo Egipto, encontramos raíces de civilización que se extienden profundamente en el continente africano, reflejadas en el arte, las costumbres y las deidades de los antiguos egipcios. Los descubrimientos fascinantes del Gran Valle del Rift, como los fósiles de homínidos antiguos en Etiopía y Kenia, nos brindan información invaluable sobre nuestra evolución temprana, por lo que está claro que nuestro viaje como especie está firmemente arraigado en el paisaje africano. Nuestro viaje como Homo sapiens se puede rastrear hasta África, el continente que alberga los restos más antiguos de nuestra especie, que datan de hace 300.000 años. Esto nos dice que nuestra saga humana realmente comenzó en medio de los vastos y diversos paisajes de África, que no solo contienen nuestros fósiles más antiguos, sino también las huellas genéticas de nuestro patrimonio compartido. Consideremos a Lucy, el famoso fósil de 3.2 millones de años descubierto en 1974 en Etiopía. Este hallazgo transformó nuestra comprensión de la evolución humana. Lucy pertenece a la especie Australopithecus afarensis. Proporcionó una visión clave de nuestras etapas evolutivas. Combinaba tanto características humanas como de simios, simbolizando una transición entre nuestros antepasados primates y los humanos modernos. El esqueleto bien conservado nos permitió estudiar su anatomía, afirmando el bipedalismo, un hito significativo en nuestra evolución y cimentando aún más a África como la cuna de la humanidad. También enraizado en Etiopía, el lugar donde se encontró a Lucy, está la religión tradicional etíope. Mucho antes de la llegada del cristianismo y el islam, este sistema de creencias abarcaba una gama de prácticas espirituales profundamente arraigadas en la cultura etíope. Caracterizado por una profunda conexión con la naturaleza, el culto a los antepasados y la creencia en fuerzas sobrenaturales, esta fe incorpora elementos de animismo. Rituales y ceremonias se realizan en sitios sagrados con el objetivo de apaciguar y recibir bendiciones de los espíritus ancestrales y deidades. Esta práctica religiosa subraya más el papel clave de Etiopía en la narrativa de la historia humana. La religión etíope no es un sistema de creencias uniforme, sino un conglomerado de costumbres regionales diversas. Su práctica varía entre los diferentes grupos étnicos, cada año añadiendo sus elementos culturales únicos. A pesar de un declive debido a la expansión del cristianismo y el islam, la fe sigue teniendo importancia, especialmente en las áreas rurales, donde las costumbres tradicionales prosperan.
El imperio de Aksum, en la actual Etiopía, practicaba una fe politeísta conocida como la religión aksumita. Este sistema de creencias, que evolucionó desde la Edad de Bronce hasta la Antigüedad, involucraba un panteón de deidades, con Mahrum, asociado al cielo, la lluvia, la fertilidad y las estrellas, con el Dios Supremo. Los reyes aksumitas eran vistos como descendientes directos de Mahrum, consolidando así su legitimidad divina. Junto con el culto a las deidades, la veneración a los antepasados jugaba un papel clave en sus prácticas. La fe influyó significativamente en los aspectos políticos y culturales del imperio, evidentes en los templos erigidos y los rituales celebratorios. Sin embargo, la religión aksumita desapareció cuando el cristianismo y el islam se arraigaron. La religión predinástica de Nubia, en el antiguo Sudán, es menos conocida, pero ofrece fascinantes conocimientos a través de la evidencia arqueológica y relatos históricos. Compartía varias similitudes con la religión egipcia, lo que sugiere un considerable intercambio cultural y religioso. Sus panteones reflejaban deidades compartidas e iconografías religiosas. A menudo mostraban motivos análogos como leones, toros y serpientes. Notablemente, las religiones nubia y egipcia también compartían símbolos sagrados como el Ankh, que simboliza la vida eterna. Las prácticas funerarias nubias, especialmente en la cultura de Karma, reflejaban la tradición egipcia con estructuras piramidales y tumbas. Tanto la cultura nubia como la egipcia compartían una creencia en la vida después de la muerte y proporcionaban bienes funerarios para los difuntos. La proximidad e interacción histórica entre Nubia y Egipto facilitaron intercambios culturales y religiosos. Esto es evidente en la adopción de prácticas religiosas y títulos por parte de los gobernantes de ambas civilizaciones. La profundidad de estas influencias variaba según el periodo histórico y las culturas específicas involucradas. Dedun, un dios con cabeza de león que simboliza la fuerza y la protección, jugó un papel significativo en la religión nubia antigua, asociado con la riqueza, la prosperidad y la fertilidad agrícola. Dedun también estaba vinculado a las inundaciones anuales del río Nilo, que traían sedimentos ricos en nutrientes para cosechas fértiles. Los gobernantes nubios a menudo buscaban la bendición de Dedun para la prosperidad de su reino. A pesar del declive del reino de Kush y la llegada del cristianismo y el islam, se puede observar restos del culto a Dedun en vestigios arqueológicos e inscripciones. El dios con cabeza de león simbolizaba la profunda conexión de los nubios con la naturaleza, sus aspiraciones de abundancia y el respeto por las propiedades vitales del Nilo. El culto a Dedun, el dios nubio con cabeza de león, representaba la búsqueda de prosperidad y bienestar para las comunidades nubias antiguas. Hoy en día, Dedun simboliza las ricas tradiciones espirituales de la antigua Nubia. La diosa con cabeza de león Sekhmet, venerada en el antiguo Egipto por sus atributos de guerra, curación y protección, muestra los lazos históricos, culturales y religiosos entre Nubia y Egipto. Kemet, la religión del antiguo Egipto, fue un complejo sistema de creencias politeístas que se extendió por milenios. La religión sostenía que los dioses controlaban todos los aspectos de la vida y que el faraón era un dios en la tierra. Las principales deidades incluían a Ra, Osiris, Isis y Horus. Los egipcios creían en una vida después de la muerte en la que el alma sería juzgada y, si era considerada digna, se le otorgaría la vida eterna. Los arqueólogos han encontrado algunas de las estructuras más antiguas del mundo en Wadi Alfa, en la actual Sudán, anteriormente conocida como el Alto Egipto, lo que ejemplifica la antigüedad de las civilizaciones de la región. Han desenterrado estructuras en Wadi Alfa, Sudán, que datan de 1000 años antes de Cristo. Estas viviendas simples, consistentes en depresiones ovaladas revestidas con losas de arenisca, servían como hogares móviles para los cazadores-recolectores antiguos. El concepto egipcio de Maat, que representa el orden cósmico, es comparable a las creencias de los Dinka, mostrando ideas espirituales compartidas antes del gobierno dinástico centralizado de Egipto, que comenzó alrededor del 3100 a.C. El libro de los muertos egipcio ilustra una ceremonia en la que las acciones del difunto son juzgadas en el más allá, una práctica arraigada en el concepto de Maat. Esto pudo haber influido en la idea del destino de Maktub en el Islam.
Sin embargo, el Islam no fue la primera fe monoteísta en África. El movimiento atonista o el culto a Atón surgió en el siglo XIV a.C. bajo el faraón Akenatón, marcando una desviación del tradicional politeísmo egipcio. Atón, una deidad solar, fue elevado al estatus de único dios por Akenatón, quien incluso cambió su nombre en honor a la deidad. Sus motivaciones para el cambio no están claras, pero podrían implicar creencias personales o ambiciones políticas. Akenatón reubicó la capital en una nueva ciudad y centralizó el culto en torno a después de su muerte. Tras su fallecimiento, su hijo Tutankamón revirtió las reformas atonistas, restaurando el culto politeísta tradicional y borrando la mayoría de las influencias atonistas. Cuando nos aventuramos más en África Occidental, encontramos referencias a los habitantes de esta región en fuentes antiguas. Por ejemplo, Heródoto, un antiguo historiador griego, a menudo acreditado como el padre de la historia, mencionó un grupo conocido como los atlantes. Según Heródoto, los atlantes eran una tribu de Libia que vivía en las partes occidentales del norte de África. Describe a los atlantes como un pueblo que residía cerca de las montañas del Atlas, ubicadas en las que ahora es Marruecos y Argelia. Heródoto los retrata como arugias hábiles y formidables guerreros. Avanzando aún más al sur, encontramos al pueblo yoruba del antiguo Nigeria. Los yorubas son un grupo étnico de África Occidental que se encuentran principalmente en Nigeria, pero también en partes de Benín y Togo. Su religión guarda similitudes con el paganismo grecorromano, aunque es considerablemente más antigua y presenta una interesante colección de deidades con diversas responsabilidades. Tomemos a Eshu, por ejemplo, también conocido como el Egba o Exu. Esta deidad es una figura clave en la religión Ifá u orisha del pueblo yoruba. Eshu es una divinidad compleja y multifacética, frecuentemente representada como un embaucador, actuando como mensajero y mediador entre los humanos y otras orishas, así como entre los humanos y Olodumare, el Ser Supremo. Se cree que Eshu lleva las oraciones, sacrificios y ofrendas humanas al reino divino, reflejando los roles de Hermes en la mitología griega y Tot en la mitología egipcia. Sirve como un enlace entre los reinos físico y espiritual, al igual que un ángel o una deidad mensajera como Mitra. Facilita la comunicación entre estos dos reinos. En las ceremonias religiosas yoruba, Eshu es invocado al principio como protector y guardián de los portales. Su presencia es requerida para abrir los canales de comunicación y asegurar que las oraciones y ofrendas lleguen a sus destinatarios previstos. Los rituales dedicados a Eshu a menudo incluyen ofrendas de aceite de palma, nueces de cola y bebidas alcohólicas como vino, que se cree lo complacen. Aunque los críticos islámicos frecuentemente han retratado a Eshu como un diablo o una entidad maligna, él no es ninguna de estas cosas. En su lugar, es conocido como un embaucador que trae mala fortuna a quienes no le ofrecen tributos o son espiritualmente inexpertos. Eshu también es considerado un mensajero divino, un negociador entre las fuerzas negativas y positivas, y un ejecutor de la ley universal. Se cree que potencia el poder derivado de las medicinas herbales y las prácticas esotéricas, como la alquimia. El pueblo yoruba cree que Eshu, junto con otros orishas o divinidades, ha existido desde el principio de los tiempos y continúa habitando en el reino espiritual. Son seres atemporales que trascienden las percepciones humanas del tiempo. Los orishas son vistos como intermediarios entre los humanos y el Ser Supremo, Oludumare o Olurun. Estas deidades son consideradas accesibles y pueden ser invocadas. Según Alex Kowachu, Oludumare es el Dios Supremo Todopoderoso del pueblo yoruba y no un orisha. Los primeros misioneros en África Occidental y en la diáspora africana a menudo retratan a Oludumare como una deidad distante pero poderosa, cuyas acciones y ubicación son desconocidas. Contrario a estos retratos, Oludumare es un Dios presente y poderoso, que es superior a los orishas y a todas las personas en la tierra. Obatala,
conocido como el Padre del Cielo. Es la deidad creadora asociada con la sabiduría, la pureza y la justicia dentro del panteón yoruba. Obatala, a menudo representado como un hombre anciano, es altamente venerado como el padre de todos los orishas. Las deidades en la tradición yoruba. Sango es el dios del trueno, los relámpagos y la justicia, encarnando el poder, la valentía y la masculinidad. Yamuja es la diosa del mar, la maternidad y la fertilidad, reconocida como una figura cuidadora y protectora, asociada con la compasión y la curación. Ogún, el dios del hierro, la guerra y la tecnología, simboliza la fuerza, la destreza y la determinación. Oya, la diosa del viento, las tormentas y el cambio, representa la transformación, el poder femenino y el espíritu del comercio. Ausun u Oshun, la diosa de los ríos, el amor, la fertilidad y la belleza. Está vinculada a la feminidad, la sensualidad y la prosperidad. Estos son solo algunos de los numerosos orishas adorados en la tradición yoruba. La veneración de estas deidades implica diversas ceremonias, rituales y ofrendas, como el tamborileo, las oraciones, la danza, la adivinación y la presentación de alimentos, bebidas y pociones específicas. Los devotos realizan estos ritos para buscar el favor, la guía, la protección y las bendiciones de los orishas. A menudo los participantes experimentan estados psicodélicos similares a los misterios eleusinos en Atenas. Los orígenes del vudú, conocido como vodún en África, se remontan a miles de años. El vodú evolucionó como una religión sincrética, mezclando varias creencias indígenas africanas con el cristianismo y otras influencias externas. El vudú tiene sus raíces en África Occidental, particularmente en las regiones que ahora se conocen como Benín, Togo y Nigeria. El término muñeco vudú generalmente se refiere a una efigie utilizada para insertar alfileres. Las prácticas relacionadas con el muñeco vudú provienen de diversas formas de tradiciones mágicas sostenidas por los antiguos africanos. Aunque es difícil determinar la edad exacta del vudú tal como lo conocemos hoy, las raíces de esta religión se extienden profundamente en las antiguas tradiciones mágicas africanas. El vudú representa una sólida tradición espiritual que encapsula la sabiduría ancestral y el patrimonio cultural de las comunidades africanas. La expansión del Islam en África fue un proceso gradual e intrincado que se prolongó durante varios siglos. Se introdujo en África a través de diversos medios como rutas comerciales, migraciones, esfuerzos misioneros, guerras y conversiones forzadas. Esta difusión del Islam ha dejado una huella significativa en los paisajes socioculturales, políticos y religiosos de África. El primer contacto entre el Islam y África se remonta a la era del profeta Mahoma en el siglo VII. En ese momento, los comerciantes musulmanes de la península arábiga establecieron redes comerciales que conectaban el Mar Rojo y el Océano Índico con la costa este de África. Una de las primeras regiones en aceptar el Islam fue el norte de África, donde los ejércitos musulmanes de Arabia se expandieron hacia regiones como Egipto y el Magreb, introduciendo el Islam en el camino. El califato omeya estableció el control sobre el norte de África, lo que condujo a la conversión de las tribus bereberes locales y la creación de estados islámicos con el califato fatimí. El Islam penetró aún más en el interior a través de matrimonios mixtos, el comercio y el establecimiento de centros educativos islámicos. El Islam se convirtió en un conducto para el intercambio cultural, introduciendo nuevos estilos arquitectónicos, instituciones educativas y redes comerciales. Esto llevó a diversos movimientos islámicos, como las hermandades sufíes, que incorporaron costumbres y creencias locales en sus prácticas espirituales. Antes de la difusión generalizada del Islam en todo el continente africano, el cristianismo se alzó y reinó de manera suprema. Los textos de Nag Hammadi, también conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi o los Evangelios Gnósticos, fueron descubiertos en 1945 cerca de la antigua ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Estos textos son fundamentales para iluminar una secta del cristianismo primitivo conocida como gnosticismo. En diciembre de 1945, un grupo de agricultores locales encontró una gran vasija que contenía una colección de manuscritos antiguos enterrados en el desierto cerca de Nag Hammadi. Estos textos, escritos en copto, un idioma egipcio que usaba el alfabeto griego, abarcan una amplia gama de obras religiosas y filosóficas.
incluyendo escritos cristianos gnósticos previamente desconocidos o perdidos para la historia. La biblioteca de Nag Hammadi comprendía 52 textos, incluidos varios evangelios gnósticos, obras apócrifas y tratados filosóficos, como el Evangelio de Tomás. Esta colección de dichos atribuidos a Jesús puede ser la fuente más antigua conocida de las palabras de Jesús encontradas en Egipto. Los cristianos de Nag Hammadi, como se revela en sus escritos, brindan una visión única de la multifacética escena religiosa del cristianismo primitivo antes del Islam. Contribuyen a nuestra comprensión de la rica diversidad de pensamiento religioso en el mundo antiguo. Los miembros de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que afirman poseer el Arca de la Alianza, son una parte integral de esta tradición. Según su narrativa religiosa, el Arca de la Alianza, un cofre sagrado diseñado para contener los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, fue transportada a Etiopía y ha sido resguardada allí durante siglos. La creencia generalizada es que el arca reside en Etiopía, habiendo sido llevada desde Jerusalén durante la era del rey Salomón. Desde el monumental descubrimiento de Lucy, el fósil antiguo que ha transformado fundamentalmente nuestra comprensión de la evolución humana, hasta la grandeza inolvidable de la civilización egipcia, hemos tocado el corazón de nuestro pasado colectivo. Pero antes de eso, reflexionemos por un momento sobre las asombrosas pirámides y la enigmática esfinge. Estos símbolos de antigua sabiduría y brillantez en la ingeniería no son meramente reliquias del pasado, sino legados temporales que reverberan en nuestro mundo actual. Nos recuerdan una civilización cuya sabiduría y conocimiento permeaban la conciencia colectiva de la humanidad, moldeando el arte, la arquitectura e incluso el surgimiento de la ciencia. ¿No es asombroso darse cuenta de que estos logros antiguos continúan influyendo en nuestro mundo presente? ¿Cuánto de la sabiduría y el conocimiento de África hemos absorbido, consciente o inconscientemente, en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo ha moldeado el legado de civilizaciones antiguas como la de Egipto nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar en él? Así que sigue cuestionando, sigue explorando, sigue conectando los puntos de nuestra historia humana y quién sabe, tal vez descubras que África, con su riqueza y complejidad, no es solo un distante lugar de origen de la humanidad, sino un complejo que refleja nuestra forma, pasado y presente y posiblemente nuestro futuro. Nos inclinamos ante ti y te agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantén tu mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.